Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos al webinar de este día, el que hemos gestionado con el interés de buscar siempre nuevas oportunidades, de mejorar las competencias que permitan proporcionarle atención de calidad a la población. Como siempre, esforzándonos por ir a la vanguardia en los avances de la medicina, hablaremos de biomarcadores de ADN complementario. Esta información es tan valiosa que nos ha permitido saber que las secuencias de ADN son útiles para identificar características específicas de salud o de enfermedad, para monitorear, por ejemplo, la progresión de ciertas condiciones como cáncer. Los avances en la investigación han permitido identificar estos biomarcadores para predecir enfermedades o su comportamiento, para mejorar el manejo clínico y para la personalización de tratamientos. Entre otros aportes que ya nuestra experta invitada de este día nos comentará específicamente en el tema tratado. Hablaremos del papel de los marcadores de ADN complementario y la predicción temprana de la preeclampsia mediante modelos de inteligencia artificial. Hoy nos acompaña en la traducción simultánea el doctor Paolo Vigne. Muchas gracias, doctor Vigne, bienvenido. Le damos también la bienvenida a nuestra ponente, la doctora Molly Macao. Gracias por haber tenido el tiempo para el Instituto Nacional de Salud y por haber preparado esta conferencia tan especial para nosotros, para los profesionales salvadoreños que la van a escuchar. Les comparto alguna información de su trayectoria profesional. La doctora Macao es codirectora médica del Biobanco de Ciencias Reproductivas de la Universidad de Yale, de la Facultad de Medicina de Yale en New Haven. Ha desempeñado otros cargos como revisora de tesis, ha sido miembro del comité de búsqueda de director de residencias también, y juez de investigación de médicos residentes y líder en la diversidad de equidad e inclusión. Entre sus nombramientos académicos fue instructora de obstetricia y ginecología y ciencias reproductivas, así como becaria de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas de la Universidad de Yale en New Haven. Y es profesora adjunta de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas de la Facultad de Medicina. Es investigadora, tiene publicaciones científicas en la misma universidad y tiene emitida la patente Composiciones y métodos relacionados con anticuerpos que neutralizan la actividad de la coagulasa durante la enfermedad de Staphylococcus aureus en los Estados Unidos, presentada el 10 de febrero de 2017 y emitida el 17 de agosto del mismo año. Tiene honores y reconocimientos profesionales como Premio Internacional, Regional y Nacional en 2018 del Programa de Residencia a la Excelencia en Obstetricia de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y el Premio del Taller de Jóvenes Investigadores de la Sociedad de Investigación Perinatal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en Sistema Hospitalario. Bienvenida, doctora Macao. Estamos listos para escucharle su conferencia. Le acompañará el doctor Paolo Vigne en la traducción simultánea. Por favor, a todos los participantes, dejar sus preguntas y sus comentarios en el chat. Los leeremos al final. Quiero decirles que esta es la conferencia de cierre del año del Instituto Nacional de Salud. Y es para mí, como directora de la institución, un gusto cerrarla justo con una profesional de la calidad de la doctora Macao. Bienvenida nuevamente, le cedo la palabra. Thank you very much for this very kind welcome. I appreciate it. Muchas gracias por esta bienvenida. All right, so please do let me know if I'm speaking too quickly or if there's some other issue in the technology here. This is my first time giving a talk through an interpreter. So, okay, thank you.
All right, so again, thank you for the welcome. I am a Gracias por la physician bienvenida. scientist in maternal fetal medicine, and my own Como lo research is mencionaron, on soy profesor asistente en mechanisms of obstetricia, endothelial ginecología y ciencias dysfunction in reproductivas preeclampsia. But today I'm going y to vamos a be hablar sharing the work of del other papel de los people biomarcadores de on a ADN really libre de important células en la critical predicción de topic of preeclampsia. predicting preeclampsia for risk Esta stratification. parte de predicción de riesgo es de lo más importante. So I will start by just quickly Voy a reviewing the iniciar epidemiology revisando and la prevention of epidemiología preeclampsia, y la prevención de because I preeclampsia. assume that this audience probably knows a lot about Asumo all que of esta that. audiencia sabe bastante de And then I preeclampsia. will talk about the risk prediction models that we Posteriormente currently hablaré use for sobre las modalidades preeclampsia, actuales de both in the predicción del United riesgo de States and preeclampsia en globally. Estados Unidos. And then I will share what's on the horizon in Y terms of the posteriormente use hablaré of sobre lo que está cell-free por venir en el DNA and horizonte, RNA for prediction of preeclampsia, sobre todo con la and utilización just de briefly highlighting the ADN y other ARN benefits libre of de this type of células. research. So preeclampsia is a Preeclampsia complication of pregnancy that es una affects complicación del about 5 embarazo to 8% of pregnancies in the que United afecta States. aproximadamente a It 5-8% de los accounts for embarazos en Estados 70,000 Unidos, maternal deaths and causa 500,000 70,000 neonatal muertes deaths maternas per y year 500,000 across the muertes globe. neonatales al año en todo el mundo. The rate of preeclampsia has La doubled tasa de in the United preeclampsia se ha States in the duplicado en last 10 Estados Unidos en los years. últimos 10 I'm años. not sure what the rate is in El Salvador. I No está tried to segura cuál learn es la that, tasa en El Salvador and the best estimate I could get was 1 to y el mejor 2%. estimado que And I pude wonder encontrar if fue it de is 1 a increasing in 2%. your population of patients as well as it is in mine. Pero sería interesante saber si está aumentando también en Preeclampsia El is a Salvador como en Estados hypertensive Unidos. disorder of pregnancy characterized by high blood pressure, but also other Se evidence caracteriza of por un end organ aumento de la damage presión, like kidney disease, pero también pulmonary enfermedades disease, como liver disease. insuficiencia renal, And when it insuficiencia hepática. occurs preterm, Cuando ocurre antes the de only término, treatment is el único delivery of the tratamiento baby and the placenta. es And el so nacimiento del preterm niño, preeclampsia results in por lo 3 cual to 4 times preeclampsia de more frequent pretérmino preterm and very preterm resulta birth of the de neonate. 3 a 4 veces más The frecuente en los mothers partos who survive prematuros y muy preeclampsia have prematuros. twice the risk of cardiovascular Los and renal sobrevivientes de disease in preeclampsia the tienen el future. doble de riesgo de sufrir enfermedades And the cardiovasculares y offspring that renales. survive this disease Y la also have progenie increased tiene risk of mayor riesgo de cardiovascular enfermedades disease, cardiovasculares y as del well as neurodesarrollo, the consequences of prematurity. así como las consecuencias de la prematurez. While there is no treatment for preeclampsia, No hay there tratamiento is para la preeclampsia, a good approach to reducing the pero sí risk hay of un developing buen preeclampsia in low-dose manejo aspirin. para la This prevención. has been studied for the past several decades by Esto ha many, sido many estudiado en las groups. últimas décadas And there are several now meta-analyses of y hay these múltiples studies. metaanálisis The first one que published confirman estos in the resultados. Lancet journal in 2007 El primer incorporated metaanálisis fue en el individual 2007 en el patient-level Lancet, data and found about a 10% que fue risk con una revisión reduction of sistemática y preeclampsia metaanálisis, among patients who took aspirin, y se vio la low-dose tasa de aspirin, preeclampsia en pacientes que which tomaron had been studied aspirina between 12 and 16 weeks. e iniciaron entre A more 12 recent y 16 semanas, meta-analysis that pero también was tenemos este otro conducted using metaanálisis the que es más largest, or that reciente, incorporated the largest trial for the study of aspirin for e preeclampsia incorporaba prevention, el muestreo más grande found utilizado hasta that ahorita. low-dose aspirin had a similar Se risk encontró que reduction of las dosis bajas de aspirina about tenían 10% for term preeclampsia, los mismos but found an resultados que even las dosis better normales effect para of prevenir risk reduction preeclampsia, for preterm preeclampsia. So y era based igual de on bueno this para la finding, preeclampsia pretérmino que patients, la postérmino. it is now the recommendation of my national Debido a esto, es ahora en día guidelines la and recomendación internationally for de patients who forma are deemed to nacional be en at high Estados Unidos risk e for internacional preeclampsia to que be on pacientes con alto low-dose riesgo de aspirin preeclampsia starting between se le 12 and dé 16 weeks of dosis pregnancy. baja de aspirina. But who is at high risk? Who should be receiving Pero, this ¿quién está aspirin en prevention? alto riesgo? ¿Quién debe So recibir aspirina?
The current approach that is recommended in the United States, that is Actualmente, endorsed este es by el the manejo American recomendado en College of Estados Unidos Obstetricians and Gynecologists and by the United States por las Preventative diferentes Service instituciones que Task podemos ver en Force, la diapositiva. is to use clinical characteristics of the Estas se mother basan en la at the utilización de beginning of características pregnancy. clínicas para So determinar el this is riesgo. a table from our governing practice bulletin, our guideline. Esta es una tabla Demonstrating de that patients who las are guías high clínicas de risk Estados based Unidos. on clinical characteristics such as a Como podemos history ver, of se basa en preeclampsia, características chronic clínicas high como blood historia de pressure, preeclampsia, multiple gestation, gestaciones múltiples, pre-pregnancy diabetes, and kidney disease. diabetes That those antes del patients should embarazo, be on aspirin enfermedad as, renal. that those patients should be on aspirin. Esos pacientes deberían de The, estar en aspirina there a are bajas also dosis. moderate risk factors where if a También hay patient has two or factores de more riesgo of these moderados clinical risk factors for preeclampsia, then the patient should be offered aspirin prevention as well. y con estos And también so se this debería is ofrecer the aspirina de guidance baja that we dosis. currently use. Y esto es lo que actualmente utilizamos. But many Pero groups have been working on trying to varios grupos identify han other tratado de ways of trabajar more accurately en predicting identificar más preeclampsia, variables going que sean beyond just útiles, clinical characteristics, no solo to características clínicas. identify some characteristics that are specific to that pregnancy. Buscan So encontrar the algunas most características que famous son and most específicas a ese widely embarazo. studied and reported risk Lo más prediction famoso model actualmente is the one published by the Fetal Medicine Foundation. es aquella por la Fundación de Who Medicina have a really Fetal, nice website where que tiene un patient's buen sitio web information can be imported donde se and puede they can introducir la calculate información the del patient's paciente y risk of calcular el developing riesgo preeclampsia. And de depending on whether preeclampsia. they meet the threshold or not, then they can be offered Y a través de este se aspirin puede for determinar si necesitan preeclampsia aspirina o no. prevention. And this calculator takes into account Esta calculadora essentially the same maternal characteristics that utiliza varias the características ACOG maternas, como lo guidelines podemos ver aquí, recommend, but it also takes into account some pero other también things, toma en such cuenta as otras cosas, maternal mean arterial blood pressure, como la presión the arterial mean media uterine materna, artery pulsatility index, which is a Doppler el ultrasound índice de finding pulsatil of de la the arteria uterine uterina, artery during pregnancy, and then serum biomarkers such that y they have biomarcadores del validated suero, with placental growth factor and PAP-A. como el factor de crecimiento So placentario PAP-A being something that might be available to patients who have y done PAP-A, first trimester screening for que normalmente chromosomal se toma en abnormalities, el tamizaje de primer and trimestre. placental growth factor, which is a test that is increasingly available for preeclampsia El prediction. examen del Though we don't factor use de it in the crecimiento United States placentario es right uno que now, se and I'm not está sure if, aumentando you all are día a using día, it where you're practicing, pero no estamos but it seguros si is ustedes lo widely utilizan en used su in other parts práctica. of the world, like Aún no Europe se ha and asimilado en Asia. todos lados. When we talk about a test that is screening Cuando for a hablamos de un disease test, or trying to sobre todo uno de predict a tamizaje, disease, it's really important to es bastante understand importante the way entender that statistical evaluation of that cómo study funciona can desde un tell punto de us vista how good a estadístico, test cómo es is. validado. So, we learn about these test statistics in medical school, but Aprendemos I de think it's estas oftentimes helpful estadísticas to en review medicina, en la escuela, these terms. pero creo que es un buen So momento this is para hacer un pequeño this repaso. box demonstrates Esta the caja various characteristics that a patient may demuestra fall las varias into. So in características these two en las que cae el columns paciente. are whether a patient has preeclampsia En la in the parte de left arriba column, podemos ver si el or paciente they tiene are o no not going tiene to go on to preeclampsia. develop preeclampsia in the right column. So these are all the people who will go on to develop the disease here. Entonces, los que están abajo del más son aquellos que van a desarrollar Comparing that with preeclampsia. the result of the screening test. Y And comparamos so if esto we con el have resultado del performed test de a screening tamizaje. test and the result is positive, then that's Si el the resultado es top positivo one en in el this examen de box tamizaje, here. And if the result is tenemos un negative, verdadero that's in this positivo. box. Y And so también these tenemos abajo los represent the negativos. patients who have a true positive, meaning they have a positive Como podemos result ver, and si they will go el on to tamizaje fue develop positivo preeclampsia. y tienen o desarrollaron These are the preeclampsia, es un true verdadero negatives. They positivo. have a negative test Y result también and they están los will not verdaderos develop negativos. preeclampsia. Si son aquellos que And no then the desarrollaron ni van a patients desarrollar here are preeclampsia, en those el for tamizaje whom fue the test was negativo. wrong. They have a false positive Y or a después false tenemos los negative falsos result. positivos y falsos negativos en el cual el examen fue Various incorrecto, screening tests se are equivocó. described in terms of their sensitivity and their Muchos de specificity. estos So the estudios son sensitivity descritos is por the su true positive especificidad y sensitividad. divided by all
all of the patients who have the disease. La So true positive sensibilidad plus false son los negative. verdaderos positivos divididos por todos los que And that's tienen la essentially the enfermedad. detection rate. It's telling us Y eso es how good a el test índice is de at detección. finding the people Qué who tan have the bueno es en disease. encontrar la And that's enfermedad a del really test. important characteristic of a Es screening una test. característica muy importante, sobre todo en un estudio de tamizaje. If we do a screening test and we say that the patient is Si not hacemos un going to examen get de the tamizaje disease, and y then decimos que el paciente no va a tener la they go enfermedad off thinking they have no chance of getting it, y ellos they may creen que ignore nunca van a certain tener la posibilidad de tener esta enfermedad, and not seek medical care. So a screening test puede really ser que needs no to have vayan a high buscar médicos sensitivity. en el caso que la desarrollen, por The lo cual es una variable bien specificity importante. is the true negative, La this check especificidad box, son los verdaderos over all negativos of the patients who will not have dividido por preeclampsia. todos aquellos So que it's, no van a sort tener of la enfermedad, an en assessment este of the caso accuracy preeclampsia, in terms of not getting the disease. y nos dice qué tan bueno es So these are encontrando the la two enfermedad. hallmark characteristics that a Estas son test las will dos be características más described as importantes de un having. estudio de tamizaje. But for those of us caring for patients, I think Pero what para los que also estamos really atendiendo matters is the pacientes, hay positive otras cosas que predictive también value and the importan, negative como el predictive valor value. predictivo positivo Because this y tells el us how valor to predictivo interpret negativo, a result that's in our hand. We sent porque a eso nos dice patient cómo for interpretar a el blood resultado que test, tenemos en las and manos. now we are interpreting the result. Ahorita And estamos so the interpretando los resultados positive del test. predictive value is Con what el is the valor predictivo chance if my positivo, patient ¿cuál es has la a posibilidad positive result? que si What mi is the paciente chance tiene that they un really are resultado going to go on positivo? to develop that disease? ¿Cuáles son las probabilidades que en And the serio vaya a negative desarrollar la predictive enfermedad? value is if a Y un patient valor has a predictivo negative negativo result, es un what paciente is con the chance resultado that that's a negativo. true negative and they will ¿Cuál es not la develop probabilidad que the eso sea disease? verdaderamente And negativo, que no vaya a in desarrollar caring la for enfermedad? patients, I think these numbers Si really estás matter. atendiendo pacientes, creo que lo más importante son estas dos variables. So going back to prediction of preeclampsia, the problem is that Volviendo a the la predicción de screening tests we preeclampsia, have available are really limited in this el capacity. problema es que ahorita The tenemos maternal estudios que risk son bastante factors, which is limitados en what estas I currently variables. use clinically, has only Tenemos a los factores de riesgo sensitivity materno, of que es lo que yo 30 utilizo to actualmente. 40%. So detection rate of Tienen only 30 to 28 a 40% of 49% de patients who will go on sensitividad to y develop 40% de preeclampsia. sensibilidad para todas las preeclampsias. The Fetal Medicine Foundation test, La calculadora de la Fundación de according Medicina to this Fetal, review, según este has estudio, a slightly better tiene una characteristics mejor in some parts of the sensibilidad. world. En In the algunas partes del US, mundo que es mejor que en this otras, test still only found about half of patients pero who went solo on to develop encontró preterm a preeclampsia and 50% about de los half of all pacientes que iban a preeclampsia desarrollar patients as well. preeclampsia, como lo podemos ver en los So porcentajes. they're okay, but they're Entonces son not buenos, great pero screening tests, and there will be no a son lo lot of mejor. false negatives. Tenemos demasiados falsos negativos, Here, this was como lo a podemos ver en study estas that tablas. looked at a cohort of patients. En este fue I un think estudio they que were se dio un based in cohorte de France, pacientes and they compared y the Fetal compararon Medicine los Foundation diferentes model calculadoras de riesgo, to the ACOG model. características And clínicas so y this is a la receiver calculadora de la operating Fundación Médica characteristic Fetal. curve that the Y area podemos ver under the las curve curvas a tells us través de how la good the test sensibilidad is. y la So especificidad. this is the Fetal Medicine Foundation curve. It's certainly La más better oscura que than está the señalando ACOG ahorita es la de model, la eh, for predicting Fundación preterm de Medicina preeclampsia Fetal. and for early onset preeclampsia. So Y this is tenemos less dos than gráficas, 37 una weeks, and para this is less than pretérmino y otra 34 para weeks. inicio precoz. And that's reflected here by this higher Eso se refleja sensitivity. también en la tabla, But looking here at the positive and pero negative como podemos ver predictive en la values, tabla, you can see para that el the valor positive predictivo predictive value positivo, is still very low. vemos que So the este es positive bastante predictive bajo value aún. for the Fetal El Medicine valor predictivo Foundation positivo para la test was Fundación only Médica Fetal 4% in this study. fue solamente So de only 4%. 4% of patients who got a positive screening Solo test 4% de went los on to pacientes develop que preeclampsia. tuvieron un resultado positivo And en so el that creates a tamizaje lot fueron of a anxiety for desarrollar our la patients. enfermedad para la That's a lot of calculadora de la people we're Fundación telling Médica that they Fetal. are at high risk of preeclampsia who aren't Entonces going a to go mucha on to gente se develop le the dice que disease. está a alto riesgo de preeclampsia y no desarrolla preeclampsia. And then I don't want to belabor the point, but this is now comparing No quiero decir different muchas risk veces lo prediction mismo, models pero aquí over tenemos time and in different las parts of the limitaciones world. de estos And we modelos see sort of predictivos similar actuales. things, that the positive predictive Podemos ver cosas value similares, como el for valor predictivo early positivo onset siendo bajo para preeclampsia, which todos, is the time that is the most clinically significant sobre for todo both para mom la and de inicio baby. precoz, We que only es el get as tiempo high donde as es más crítico 11%. identificar a las So pacientes. really, we've still got a long ways to go here. Entonces, en conclusión, aún tenemos mucho de qué trabajar. So, so this is where
Cell-free DNA testing starts Aquí es to donde el ADN give libre de us the células opportunity for nos more da la personalized oportunidad approach to para the un individual manejo más patient. personalizado de los pacientes. Cell-free DNA, as ADN you libre de know, células is DNA floating around in the es ADN bloodstream. flotando And en la in sangre pregnant people, that y en las mujeres can embarazadas come from the pregnant person puede venir themselves, and the majority de la of it persona, does. de la It can madre, be from hematopoietic sources, debido and a other la cell muerte turnover. de células But the hematopoyéticas, fraction of the cell-free DNA pero una that's fracción floating de in the este maternal ADN libre de blood is células from fetal origin and is proviene de actually origen derived fetal, from the placenta, procedente de from la the placenta, syncytiotrophoblast layer. por That's apoptosis the del layer, the sincitiotrofoblasto, outermost layer of the que es la placental parte villus that is más interacting directly externa with de the la maternal placenta, blood. que está en contacto con la And sangre materna. over the years, we have learned that cell-free Durante los años nos DNA hemos dado comes cuenta from que cells that are undergoing apoptosis. estas células So cells that have increased tienen stress apoptosis, por lo cual liberan produce ADN en more la sangre cell-free materna. DNA that is released into the bloodstream. Entre más apoptosis hay, más ADN libre de células es When we liberado en talk sangre. about cell-free DNA in terms of maternal Cuando hablamos screening, there's de both the ADN libre de total células amount of para cell-free tamizaje de DNA mujeres that matters, embarazadas, which is all of the cell-free DNA in maternal blood. lo que But importa es then el there's also the total fetal fraction, de which is the ADN percentage libre de of that células cell-free DNA that y is fetal in origin and la comes fracción fetal, es from decir, aquella the que proviene del placental feto, cells undergoing apoptosis. resultado de apoptosis de las And there células del are various sincitiotrofoblasto. things that can affect both of these characteristics. Hay múltiples variables y So, for enfermedades que pueden example, afectar estos on the maternal resultados. side, Tenemos body influencias que mass vienen de la index, madre, como certain puede medical ser conditions, el and índice de certain masa muscular. medications can affect the maternal Algunas cell-free medicaciones DNA. también pueden And afectar then there are fetal el ADN libre de influences, células de such la as madre, gestational age, pero también multiple tenemos influencias gestation, fetales, and como la edad fetal gestacional, aneuploidies. The gestaciones fetal múltiples fraction y is actually alteraciones increased in cromosómicas. pregnancies Por complicated ejemplo, by la fracción trisomy fetal está 21, aumentada con trisomía and is 21 lower in y está pregnancies with disminuida trisomy con 13 and trisomía 18. 13, 18 y obesidad materna. So because we know that cell-free DNA comes from apoptotic cells, Como sabemos that has que el led ADN libre de células investigators proviene de to apoptosis wonder celular, whether tenemos the que cell-free preguntarnos DNA, si este ADN, whether characteristics of the fetal fraction si las could características tell de la us fracción about fetal essentially nos the pueden health of the decir placenta. And sobre la because salud the de la placenta placenta, is instrumental in the development of debido a que la placenta es preeclampsia, instrumental this might be en a la way of patogénesis de la assessing the risk of preeclampsia. preeclampsia. Y And como that was estamos buscando el observed in riesgo de some smaller preeclampsia, studies. And then last hay estudios year, más this pequeños, large publication came out that was a secondary analysis pero of este es a un large análisis secundario prospective de un estudio study that observacional was prospectivo testing cell-free multicéntrico DNA for en la cual aneuploidy se screening. evalúa el ADN libre de So this células was para a cohort aneuploidía y of síndrome patients de that had lesión. almost 18,000 people. Esta es una publicación que tuvo Among those casi 18,000 18,000 people, personas. 17,000 had a result, an aneuploidy screening result on the first try. So a normal, like things went the way that Aquí it's nos supposed dice to go que in terms of 17,000 screening. personas But tuvieron for 600 resultado en la primera people, extracción de they, sangre, because of es characteristics decir, un such resultado as the normal del fetal estudio. fraction, the lab was not able to make a Pero determination sucede of the que aneuploidy 602 risk. no pudieron They tener un call that no resultado debido a que call. la fracción fetal puede ser tan pequeña que el laboratorio no Um, encuentra Some resultado. of those people went on to get another blood draw, Algunas de and estas among personas those, fueron a 100 of tener them still had una no segunda call in the extracción de second sangre blood por un draw, segundo estudio and 300 of them then did get a result the next time. y 300 de ellos sí tuvieron un resultado de Um, bajo riesgo en la próxima So vez. now this is describing the patients in this cohort. They Esto find that describe the a los patients pacientes who en la have a no cohorte. call result had a higher BMI, had a lower Los fetal pacientes que no fraction, tuvieron and resultado en were la more primera likely to extracción de have sangre chronic tenían una hypertension mayor compared to the patients índice who de got a masa result the corporal, first time. tenía hipertensión crónica, There was not a difference based on pero no parity hubo una or diferencia maternal en age. nuliparidad y edad materna. And then these are their main outcomes, or the outcomes that I wanted to Estos son share with los you. resultados So, principales del estudio. walking you through this table, this is going to go through the A outcomes través de la along tabla podemos the ver rows.
las The first diferentes column is variables. the results. If the patient had a result in the first blood draw La primera versus columna if nos the dice si el patient didn't paciente have a tuvo result with the resultados first en la draw. primera extracción de And the sangre. statistics are comparing these two La columns. segunda es si no tuvo And resultado. Y las then they estadísticas also comparan report on what estos. happens to the patients who had no result with the second blood draw. Y también tenemos And aquí so una what you can see columna is que that nos the describe qué pasó patients con who los have pacientes no que no tuvieron result with the resultado en la first segunda draw extracción de sangre. have a lower chance of a live birth and a higher Aquellos risk que of a no tuvieron stillbirth resultado at the con la end of primera that extracción de by the end sangre of that tuvieron más pregnancy. probabilidades de un nacimiento They're vivo also at increased risk for preterm birth in all of y tenían gestational un aumento windows. del riesgo de And un parto importantly for our pretérmino. conversation today, they Y are at bastante increased importante risk para for nuestra developing conversación es que tenían un mayor preeclampsia. riesgo de Then if preeclampsia. we look at the patients who have no results the second time Y they have their aquellos que blood no draw, tuvieron they have resultado en el almost double the segundo risk of developing extracción de sangre preeclampsia tienen una again. probabilidad de So there's preeclampsia, un riesgo clearly an mucho mayor. association between Esto es una asociación the findings on this cell-free DNA screening for que chromosomal en este abnormalities tamizaje de ADN in libre de terms of células, is this a healthy placenta en or is términos this a de placenta determinar that is si at esto es un risk for paciente saludable, preeclampsia? es bastante bueno. I thought it was interesting that actually A mí they me don't pareció find bastante a result interesante in reference to small for gestational que age. también era We bastante know bueno that small for para gestational la age pequeña edad infants go gestacional. hand in hand with preeclampsia, Sabemos que una but pequeña edad, actually they don't pequeño find para la that edad gestacional association va de in la this mano study. con preeclampsia. And so sort of the synthesis of Entonces, this is that la after they síntesis de todo eso exclude the es que pregnancies tras where there was a excluir los chromosomal cambios abnormality, cromosómicos a termination of y las pregnancy, terminaciones antes de las and 20 after they semanas adjust for y those después de ajustar para characteristics la edad that gestacional will affect the cell-free en la primera DNA extracción de sangre, content or the ability to call a result, they find an increased odds encontraron ratio for preeclampsia of un aumento 1.4 for en el any odds ratio preeclampsia para and a preeclampsia en las pacientes 2.0 que no for tuvieron preterm resultado en la primera preeclampsia. extracción de sangre. I'm sorry, I said that wrong. An adjusted odds ratio of 1.4 for preeclampsia if they don't have a result on the first draw, and an odds ratio of Entonces el odds ratio es de 2.0 if there's 1.4 still para no aquellos result que on no the tuvieron second resultado draw. en la So primera it extracción de is a sangre 20 y de 2.0 to para aquellos que 100% increased no tuvieron chance of resultado en la segunda developing extracción de preeclampsia sangre if that is para if the lab preeclampsia. is not able to call a result on the cell-free DNA test for aneuploidy prediction. So taking those data, they then wanted to know Tomando whether esta that could data, improve the ability to predict preeclampsia in these estamos viendo different cómo models that incorporarlo we para talked mejorar about. la habilidad de And predicción de so they used preeclampsia. now a different cohort of patients, a Entonces different utilizaron una diferente group, cohorte de a pacientes different set of cell-free DNA results from this y study called diferentes the SMART resultados study. de ADN libre de This células. now included 671 pregnancies with Esto incluía preeclampsia and 661 embarazos con 16,800 that did preeclampsia not. And y they used 16.800 sin various logistic preeclampsia. regression and artificial intelligence models Utilizaron modelos de regresión logística e predict the inteligencia risk of artificial preeclampsia para predecir la incorporating cell-free preeclampsia DNA parameters. a través de parámetros de So ADN the libre de parameters células. that went into this risk stratification are Estos son the los maternal parámetros que characteristics on the entraron en left, esta which are estratificación de largely the same riesgo. things that we've been talking about that Como podemos they ver, find habíamos hablado de las uses, that características FMF maternas, estas uses. siempre se mantienen, Now they're also incorporating pero the total además de cell-free estas, se DNA integra levels, el total the de fetal ADN libre de fraction, células, and the la fracción gestational fetal age at which y time la the edad cell-free gestacional en el DNA momento was del drawn, tamizaje de ADN libre de since the células. cell-free DNA fetal fraction and total amount depend on the gestational age. Como sabemos, la cantidad de ADN libre de células depende de la edad Apologize, gestacional. this is a little blurry, but this I thought that this was sort of Se ve un interesting. poco So borroso, pero in esta the imagen me study, parece when bastante they do interesante these regression analyses and they build a model through porque este artificial estudio donde hicieron la intelligence, regresión y it construyeron el figures modelo out de the inteligencia relative artificial, contribution of each of the risk factors for pueden the analizar development of cuál es la preeclampsia. contribución So, relativa de cada una de las for variables example, this utilizadas para tiny hacer la little box predicción. here is recurrent pregnancy loss. Como So the podemos ver, la history of recurrent variable de pregnancy pérdida loss de did embarazo contribute recurrente es bastante to the pequeña. risk prediction for preeclampsia, but it only Contribuye, contributed a little bit. pero contribuye poco, Whereas como the lo podemos ver en el largest gráfico. risk factors are the El things que that we've mayor been talking contribuye about. es la Pregnancy, hipertensión previo al embarazo. hypertension, pre-pregnancy diabetes, La eccentric history, diabetes antes del embarazo también es un maternal gran weight, contribuidor. are
are important predictors of preeclampsia. Y estos son unos Parity is predictores protective. importantes de It has a preeclampsia. negative contribution, so parity is La paridad protective tiene una against contribución preeclampsia, negativa, in this o model. sea que es protectora, And the fetal fraction y la fracción fetal and the total cell-free DNA are y also el predictive. total So again, this is de ADN libre de fetal células son fraction. The también larger the fetal predictivos. fraction, the lower the chances of developing preeclampsia. Entre And you mayor can la see that fracción that fetal, menor es la contributes, probabilidad de desarrollar preeclampsia, como lo moderately pueden to the ver en la development of gráfica. this model. So then they generate these test statistics for Entonces generan las how does estadísticas de cell-free todos estos DNA estudios contribute to these models. y ven la And contribución so they come del to ADN a libre de model that células has a para sensitivity of estos modelos. 54.9%, Podemos which ver que el is modelo de red better neuronal than tuvo una APOC, sensibilidad de about the same, I think, 0.54, as the Fetal Medicine Foundation. que diríamos And que es still, parecido al this de la positive Fundación Fetal, predictive value is the problem. We still only have a pero como positive podemos ver, el predictive valor value in predictivo this positivo study, sigue siendo bien bajo, 1.45%. que es lo So still a lot problemático, of false positive results. por lo cual aún tenemos bastantes resultados de This falso demonstrates positivo. the difference when they incorporate cell-free DNA versus Y ahí when podemos ver la when diferencia they sin datos incorporate de it ADN versus when libre de they don't. células So y con datos de ADN this libre de shows that the células, sobre todo en la sensitivity sensibilidad. improves from 0.48 to Podemos ver que mejora de 0.55, 0.48 a basically, 0.54 cuando se when they integran add estos in the datos de cell-free ADN DNA. libre de células. Okay, so this is describing, these two Esto studies describe describe the effect of el incorporating efecto information de that we as incorporar clinicians información get when we order que los cell-free DNA clínicos for obtienen non-invasive cuando prenatal testing ordenamos for aneuploidies. estudios So this prenatales is a no test invasivos. that I already routinely order for my patients. I Entonces, get este these es un test results que se back pide de quite rutina. regularly, and here's how they could be incorporated Y into aquí es risk como se podría stratification incorporar for en nuestros someone if they're controles trying to prenatales decide diarios whether they should take aspirin in their pregnancy. para determinar si se debe But tomar now there are aspirina ongoing para efforts to disminuir sort el of riesgo de push that preeclampsia even durante el further. embarazo. And so one of these things is to Pero look at ¿cómo podemos methylation mejorar estos patterns. aspectos que hemos So visto? as a reminder, methylation is a Con la metilación, genetic solo process, para or is recordar a que la process metilación in es which un the proceso cell genético can regulate the con la genes cual la that it célula puede expresses. regular la When expresión when a genética particular gene's promoter does not have methylation, cuando el the promotor de un transcription gen factors are able to bind to the promoter and no está enhance metilado, the los amount of factores de gene transcripción se transcription. pueden unir a este Whereas when y a gene's transcribir el promoter gen. is methylated, Pero cuando el transcription promotor está factors can't come metilado, in and bind, los and factores de there is less transcripción no transcription. pueden unirse y por lo cual no And hay it has been transcripción. determined, or it has been discovered, Se ha that determinado cell-free DNA que el ADN retains libre de the células methylation patterns of the contiene el tissue that patrón de it originates metilación from. de las células del So feto. the methylation pattern in cell-free DNA is the same as the placenta. Entonces, el patrón de So metilación del based ADN on libre that, de células es el this mismo que en la this group, placenta. based in Belgium, Este es un has been estudio looking at basado methylation en patterns Bélgica, for the prediction of preeclampsia. So this en la first cual se set utilizó of la images metilación are para la not predicción de this is preeclampsia. not prediction. This is they took blood samples at the time of preeclampsia Se diagnosis tomaron and muestras gestational sanguíneas age matched controls. So you can see cuando that se the gestational desarrolló age is in the preeclampsia en ese 20s momento up de to la edad 34 gestacional. weeks. And then they did profiling of the methylation patterns Hicieron on the perfiles fragments of DNA de la in maternal metilación de circulation. los And genes. you can see that for these particular promoter regions, Y there is pueden ver que para difference estas in regiones the de methylation promotores de levels genes between the tienen controls diferentes in niveles de gray metilación. and the patients with preeclampsia in blue. Entre los pacientes que desarrollaron preeclampsia y aquellos And que then no. here in C is a heat map. En This la parte C podemos demonstrates ver un mapa de calor that a computer en la cual una computadora algorithm can a través separate de un out algoritmo the patients who are puede controls separar from the los patients pacientes with controles preeclampsia con based aquellos on que this desarrollaron based preeclampsia on their pattern of methylation en at the base a su time of patrón de preeclampsia metilación diagnosis. al momento del diagnóstico de So then they preeclampsia. went back and they looked at samples at Después de eso methylation regresaron patterns at the time in the first trimester y buscaron los resultados de for metilación patients al inicio del primer obviously before trimestre development of preeclampsia to antes see de whether this desarrollar could serve as a preeclampsia. predictive model.
And para ver qué and tanto, qué so tan bueno era como here un is the modelo you see her predictivo. operating characteristics. And what they find is that they're slightly so in this model they use this En the este modelo EPRM is utilizaron the clinical risk EPRM, model. So this is just taking into account que es patient una characteristics, calculadora de and riesgo this is the clínico. particular regression model that is used in their where this group practices. Y es una The calculadora blue de riesgo line que is utilizan en the la región donde se hizo el methylation, estudio, que cell-free sería DNA Bélgica. methylation pattern. And then black is if they Y combine those two pieces of compararon information. los patrones de And you can see metilación. that Con esta calculadora de riesgo the clinical risk and the cell-free DNA alone are y después compararon relatively la the same. combinación del riesgo clínico y But the el del combined definitely el has ADN libre greater de area células. under the curve. It also El has combinado tuvo fewer una false mayor área bajo la negative curva. results. Y como ver, los falsos And negativos then son menores en el here, combinado. looking at this, it shows that the clinical risk Observando model in this la study tabla, had a sensitivity of only vemos que 28%. el Cell-free modelo DNA de in this riesgo clínico tenía una in this sensibilidad de calculation actually did better in 28%, terms of the sensitivity. el de But when they were ADN libre de combined, células they de got up to a 38%, pero el sensitivity of combinado, 57%, interesantemente, llegó a which again is about the same 57%, as what the last study I showed you looking at que es aproximadamente lo mismo a lo que aneuploidy, encontramos en el the último estudio que characteristics les at the estaba time of mostrando. aneuploidy. So better than clinical alone, Por lo cual es mejor que still en not ideal, clínico, but we're pero making no progress. solamente, ¿verdad? Pero no es ideal para utilizarlo sin la clínica. And then lastly, there is Para cell-free finalizar, RNA. existe el ARN libre de In addition células, to the fragments of DNA floating around, there are además de los also fragmentos de ADN, fragments of RNA existen floating in fragmentos maternal de ARN circulation. And so que entran a la a couple circulación different materna. groups have reported on characterizing maternal RNA or Algunos grupos han characterizing buscado RNA caracterizar patterns in maternal circulation in patrones de pregnancy. ARN en la sangre This materna. study collected samples less than Este 12 weeks estudio versus tomó 13 to muestras 20 weeks. antes de las 12 semanas y a las And 13 a they 20 semanas. demonstrate that they can Y separate demostraron the patients who develop preeclampsia que are pueden these separar los the patients pacientes with these que red tuvieron bars preeclampsia de los versus controles. the patients that are the controls are everyone with white. And there's decent separation of Por the lo patients vemos, hay with una separación preeclampsia bastante versus those decente de without, estos dos grupos, based on their differentially expressed genes on basados circulating en los mRNA. diferentes ARN They get expresados para cada paciente. it's okay at 12 weeks, and that's also Es represented bastante here. Those bueno, ok, clusters are a a little los 12 closer together. semanas, They get more separation of the two pero como groups, podemos ver en la better gráfica, se ability to separan distinguish más the two groups de when 13 they a look 20 at semanas, 13 por lo to cual 20 podemos weeks. distinguir mejor estos dos grupos, el de preeclampsia y el de los controles. And then they go and they characterize how this would do as Posteriormente prediction. caracterizan So they develop this for this cómo study. They use one set of patients' este modelo DNA to develop this pudiera predecir gene en otro pattern of, tipo de or población, these ¿verdad? are the Primero genes that are desarrollan el modelo con differentially una expressed población in y después preeclampsia. lo aplican a otra, que es And lo que then they vemos go and aquí. they found 3 different cohorts of patients Para who esto they encontraron could 3 cohortes de validate this on. pacientes en la And cual they find validaron different este modelo de characteristics of the predicción con study ARN of libre the de tests células. when they look in these 3 different populations. Y cuando The buscaron estas 3 specificity ranged poblaciones, quite a bit. podemos But the ver que hay bastante sensitivity rango de it's getting better. especificidad We're now y la these are sensibilidad now está mejorando, even better than the last data I showed you. So these are the mejorando más que en el mRNAs that estudio they're previo que les había evaluating enseñado. in this particular study. This Aquí shows podemos ver los patrones de ARN receiver libre de operating células. characteristics. Blue is the discovery set, so the set of genes that they initially used to La identify línea azul this, fue and it's el conjunto de genes que that's the utilizaron set of data that the inicialmente para algorithm, buscar en the estas artificial pacientes intelligence algorithm used to a través de develop this algoritmos de model. inteligencia artificial And then they validated on these 3 y lo validaron green en ones, estas and 3 they're not quite poblaciones as que había good, mencionado. but they're still looking better than the other models we have available. Pero se ve bastante bueno los resultados que este modelo obtuvo. And then at the same time, actually, I think the month before Al mismo tiempo que se hizo esta validación en los 3 another study that cohortes, was essentially doing very similar thing was otro estudio published, que está haciendo algo bastante that similar also characterized mRNA in maternal circulation at también different time points in caracterizó pregnancy. ARN And in libre de particular, células en looked pacientes at con preeclampsia cell-free RNA at 14 weeks and its a las ability to 14 predict semanas preeclampsia.
So para the blood is predecir drawn preeclampsia. here in the early window, and then this is when they then ultimately go on to deliver. So it's a long time between collection and delivery. They Hay una don't buena report on separación entre all la of the colección genes de that la they sangre study, but these y are some el of the parto genes that they find de la most paciente. significantly contribute to the En risk esta of gráfica B preeclampsia, podemos ver and cuáles son notably los includes ARN que CAP8-2, contribuyen más so a familiar gene significativamente to al us. riesgo y que son And más then they importantes report para on the test nosotros. characteristics, and so Posteriormente this is se their reportan las receiver características del operating test. curve. The pink line is the mean, and the bars are the 95% Hay confidence interval. variación, ¿verdad? El promedio es But now this la area línea under the rosada hood que is a pueden lot ver. better. El And área bajo they la curva es have a bastante sensitivity buena now of y tiene una 75%. So this is sensibilidad ahora del the best we've seen 75%, yet. And the lo cual positive es lo predictive mejor que hemos value is visto hasta ahorita. 32%, which is also the Y un best we've seen. valor predictivo positivo del Um, 32%, que es de lo que You mejor know, hemos visto en notably, lo que les he presentado. they do comment on whether the test is drawn less than 12 weeks Si or hablan del 14 bastante weeks del or momento later en el on cual in es pregnancy. tomado el The examen, test antes gets de las 12 better. semanas, The RNA después, tests get better the closer we get to delivery, but entre más obviously cerca it's del most parto, los clinically useful exámenes de to us ARN if se it's vuelven earlier, mejores. earlier on when we have the ability to start aspirin for Pero nosotros estamos prophylaxis. interesados en utilizarlo de una forma And temprana para so, determinar si necesitamos el inicio de that is aspirina o no. one potential limitation of this approach is that 14 weeks Una is now limitante potentially either another blood draw or asking patients to wait longer for their cell-free DNA result, which es would que be hard for some puede people. tomar varias muestras y que vamos a tener que hacer que espere más la paciente para los resultados. And then I lastly just wanted to spend a moment Quería talking about tomar un momento the methylation and the cell-free para hablar sobre RNA la studies in fisiopatología de terms of esta how they enfermedad are potentially tools for us to go forward y and cómo understand the el ARN y ADN pathophysiology libre de of células son preeclampsia better. herramientas que nos pueden ayudar a elucidar la fisiopatología de la preeclampsia. So, just to kind of briefly summarize or review Solo what we para resumir understand about how nuestra preeclampsia comprensión develops in the first place. de cómo We la think that it preeclampsia se originates in desarrolla the actualmente, development of the placenta. está This is bastante a ligado al desarrollo de la schematic placenta. that describes Esta es una gráfica, the, una esquemática, this is the inside of the, This is the inside of the uterus here, so que nos where muestra el the interior fetus del is útero, developing and the placenta is developing. donde This is vemos the cómo se wall está of the uterus desarrollando or la the placenta. myometrium. And then these are the Y después uterine tenemos el spiral miometrio arteries con las arterias coming through arcuatas, toward the inner lining of the espirales uterus. que se acercan a la These are placenta. tightly coiled during Esas in the están non-pregnant state. bastante But during espiralizadas pregnancy, cuando in no está early embarazada. development of the placenta, cells from the placenta called extravillous trophoblasts Células llamadas come out of the trofoblastos placenta and they actually extravillus invade into the wall of the uterus. invaden la pared They de estas remodel arterias the cells. espirales They actually y remodelan las kick células out the endothelial cells del and endotelio. Es más, replace the van a desplazar endothelial las cells células of the spiral endoteliales arteries de las arterias and sort of espirales turn into an endothelial-like y se morphology. vuelven un tipo de And endotelio. in so doing, they open Al up hacer the esto, vessel so that it becomes abren a el very vaso large, high-capacity y vessel el that vaso se can vuelve now allow a grande lot con un more gran blood, calibre, por lo cual se a lot vuelve de more alta maternal capacidad, blood to enter que permite una gran cantidad into the de intervillous transporte de space. sangre. These schematics from Esta my medical school esquemática textbook es are de now un libro rotated 90 de una escuela de degrees. medicina But this demonstrates, so now here's the placental villus y demuestra developing. Here's the cómo la uterine placenta fetal se myometrium. desarrolla y cómo el And we see in miometrio a normal pregnancy, está ligado a esta. there's been good Aquí podemos ver un remodeling of the desarrollo spiral normal, arteries. This is a wide cómo vessel. la placenta And invade las lots arterias of blood can espirales get in here and surround the y cómo villus la of the sangre puede placenta. entrar y rodear a la placenta. But in a pregnancy that goes on to develop Pero preeclampsia, una embarazada que this va a desarrollar remodeling preeclampsia, is much more shallow. esta remodelación del And so endotelio the de las spiral arterias artery espirales is es menor, narrower and there is less por lo cual la oxygenated apertura de la blood, less arteria es más pequeña nutrient-rich blood that can get to the y una placenta. menor cantidad de And so our sangre nutriente understanding puede of entrar en contacto preeclampsia con at esta this time placenta. is that this process, Es we bastante don't know importante entender que exactly este why this proceso happens. no sabemos exactamente por qué This sucede. causes hypoxia in the placenta Esto causa and hipoxia oxidative en el stress. feto
And the y placenta estrés oxidativo, responds by altering its gene expression, por lo cual a and esto it responde la starts to placenta alterando produce su factors expresión genética. that enter the maternal blood and lead to the maternal syndrome of preeclampsia. Y algunas células que And the entran most llevan famous of these al is desarrollo del síndrome de soluble la preeclampsia. FLT1, SFLT1. This Ese was first reported in SFLT1 es uno 2003. de los más famosos. SFLT1 is a soluble version of the VEGF receptor. So Esta es una normal versión endothelial soluble function, normal del receptor blood del vessel factor de function crecimiento is endotelial. dependent on signaling between VEGF and placental growth Aquí factor podemos ver el binding to their señalamiento receptor molecular. on the endothelial membrane, Se and encuentran then en las signaling membranas for all of the endoteliales. events that are required for normal endothelial Y estos son function. todos los eventos que se requieren para el But desarrollo normal de soluble una FLT1 placenta. is a splice variant where it doesn't have the transmembrane Pero el component SFLT1 es anymore. una variante It is floating around then que in está flotando circulation, en and la it binds to circulación, no VEGF. amarrado a And by doing la membrana so, plasmática del the endotelio, VEGF is then not available to por lo bind cual el to factor de the crecimiento membrane-bound endotelial vascular receptor, no and it's puede the entrar en membrane-bound contacto receptor that is able to transmit the signal y for no se normal transmite la endothelial señal function. So as para a un buen funcionamiento response, the endotelial. cell has less, Y debido a esto, the hay una endothelial disfunción function is endotelial worsened, and preeclampsia que develops. lleva a preeclampsia. And so, this has been known for a couple of decades now that Esto se ha conocido por SFLT is algunas higher décadas ya. in women who go on to, it's higher at the time of El preeclampsia. It's also SFLT1 higher in women before aumenta antes de que se preeclampsia diagnostique la develops compared to in preeclampsia, controls. comparado a And los this is showing it controles. on an individual patient level in the amount of time before development of preeclampsia. And so what I think is interesting about these newer studies that are Lo que me looking parece at interesante de estos cell-free estudios nuevos DNA and cell-free es que el ADN RNA libre de is células that they offer us a window nos into the ofrece placenta. una Sometimes mirada a people la call placenta. cell-free DNA a liquid biopsy, A where veces se ha referido al ADN libre de células we como una could do a biopsia chorionic líquida. villus sampling of the placenta, but that is very Podemos hacer una invasive biopsia de la and has placenta, risks, and many pero es un patients are not procedimiento going to bastante choose to invasivo do that. con los riesgos que conlleva. But these tests that allow us to evaluate estudios aspects of placental que nos function permiten might help tomar us datos to sobre los aspectos de la placenta, also understand not only someone's risk of developing nos preeclampsia, permite entender but no solo maybe el give us riesgo a window individual de into una the paciente de mechanisms desarrollar of the disease. preeclampsia, So, pero el proceso fisiopatológico detrás. these studies have not been, they have not yet gone through and validated all of this work, but Estos estudios aún están en su through their infancia, no han sido differential validados expression studies, they're able to y start son looking at estudios que signaling buscan expresión pathways that are genética en different estas among pacientes que people who desarrollan go on preeclampsia. to develop preeclampsia versus those who don't. Se comparan And los genes so, expresados en it aquellas que has the desarrollan potential to preeclampsia y aquellos identify que new no. targets for future studies and for potentially Y therapies in the future. lo que están buscando es encontrar nuevos objetivos And de similarly with investigación en los cell-free próximos RNA, estudios. this is not necessarily placental-derived RNA. This might be telling us Esto también es information verdad, about no the solo con el placenta and ADN libre de placental células, pero function. el It ARN might libre give de us células. information about the endometrium and the Nos puede dar bastante myometrium and información the también sobre el spiral endometrio, arteries. por It's ejemplo. potentially Las a way for arterias us to get a espirales. snapshot of what's happening Nos at the permite maternal obtener fetal una imagen interface and looking momentaria at the sobre lo que pathways that está are pasando en esa differentially interfase. activated or repressed, ¿Qué es lo que está siendo activado? ¿Qué es lo long que no before está siendo preeclampsia activado? develops, which is far Mientras better, la I think, preeclampsia than se trying to desarrolla. understand preeclampsia by studying a placenta after birth, at which Es point we are bastante looking at the difícil very estudiar la end preeclampsia stage of the estudiando una disease. placenta So I posterior al think that that's a nacimiento. really exciting Y esto es lo que es additional aspect verdaderamente of these studies that bueno we de have estos the estudios, es opportunity. que se va a poder estudiar la placenta durante el So parto, to durante el conclude and embarazo. to summarize what I tried to Para share with you concluir, today, lo que ahora les accurately compartí, predicting preeclampsia risk predecir is con very exactitud el riesgo important de because it can preeclampsia alter our puede modificar la recommendation for recomendación de aspirin profilaxis con prophylaxis, aspirina but also y for la our frecuencia prenatal de care controles frequency. How prenatales. often does a patient need to come? How ¿Qué tan often do seguido they need tenemos que growth ver a la ultrasounds? paciente? Should they Todo have eso a va a blood depender de pressure su cuff at riesgo. home? How safe are they as they proceed through their pregnancy?
But the models that we currently Los use modelos de are predicción poor. They have para high la false preeclampsia positive and siguen high siendo false negative deficientes, results that are con really altas tasas de falsos inadequate positivos y for falsos negativos. allowing us to rely on them and Así que aún no podemos depender de estos. cell-free DNA and cell-free El ADN libre de RNA are células y el ARN liquid libre de células biopsies of the son biopsias placenta and the líquidas de la maternal-fetal placenta, interface. And de several la studies have now interfase demonstrated materno-fetal. that adding information about cell-free La DNA and adición cell-free de el RNA can ADN y el improve ARN preeclampsia mejora los prediction modelos de models. predicción de la Though preeclampsia, we've certainly still got a ways to go pero todavía hay as we mucho learn more margen de, about all of de this. mejora. And then lastly, these studies Finalmente, offer us insights estos into the estudios pathogenesis of pueden ofrecer preeclampsia, información sobre la which might allow patogénesis us de in la the future not preeclampsia. just to Esto predict con una it, but mirada al hopefully futuro, to more accurately no prevent solo para or treat determinar it. riesgo, pero para entender mejor la enfermedad. And so with that, I would just like to thank Con you again eso, very much for solo quería having me. agradecerle a And todos. this is my email address. I'm Este es mi correo happy to electrónico, correspond with everyone por si quieren and tener alguna correspondencia I'm happy to conmigo. take questions. Y estoy feliz de ahorita recibir preguntas. So these different studies, it ranges completely. So La primera in the pregunta que studies fue that are sobre in la, the United la States, étnica these are all multiple center studies that are reflective of está the United explicando la States doctora que todos estos population in estudios son general. estudios So I don't multicéntricos, remember their patient characteristics por lo cual no recuerdo en specifically, este but momento las in características de los general, pacientes our específicamente, population of pero patients generalmente from Latin America son is pacientes around que tienen bastante 20%. diversidad. Algunos de Latinoamérica, And por so ejemplo, that would be reflected in the United States studies, por lo cual se vería whereas reflejado en los estudios de the Estados Unidos. several of the studies, the Fetal Medicine Foundation study in Varios de particular, estos does estudios, the como best los de la in Fundación de Medicina Europe, Fetal, and son the realizados en cell-free Europa, DNA methylation study sobre was todo done in aquellos con la Belgium, metilación and their del ADN. population was 90% white. Utilizan poblaciones And en las que el so, 90% fueron yes, that personas is very much a blancas. limitation, is that Por lo the cual sí, eso es una characteristics of the buena patient limitación de estos population estudios. Have a big effect on the test statistics. And I think that Y really esto puede tener un gran efecto en las contributes to why estadísticas de when los we look from estudios, one test to another, or porque si comparamos un when we estudio compare al one otro model from o un that has modelo been a otro validated in modelo different cohorts, you can y see ver cómo ha that the sido positive validado en predictive diferentes value cohortes, varies from place to ver su place, valor predictivo and that positivo reflects varía the en diferentes population cohortes that en función de la was población incorporated in that study. que fue incorporada en ese estudio. I see. I see one on nutrition. Is that what you were going to say? No. Yeah. I don't think we know the answer to that yet. Creo que I no don't sabemos know if the la question respuesta is a esa referring pregunta para to la like epigenética. intergenerational differences, Hay algunas and whether variaciones that can be intergeneracionales. transmitted through the generations. And that information isn't Eh, available to us yet. Esa información ahorita aún no ha sido I think that delucidada para these nosotros. studies have clearly generated Estos massive estudios han generado quantities of data. grandes cantidades de And I data think they're only beginning to mine it for all that we can learn about the y placenta pienso que and solo han preeclampsia. iniciado a desarrollar una mayor comprensión de esta. Yeah. So La the última, que es la relación fisiopatológica con el aumento de la fracción fetal. I think that the idea is that wait, the fetal fraction. La idea es que la fracción fetal
So it's actually, the fetal fraction is actually protective. The more fetal, La fracción fetal es algo so the protector. negative means it's not contributing to the risk Como of veíamos en la preeclampsia gráfica, era development. negativo, ¿verdad? Entonces So no contribuía al whereas desarrollo de hypertension is preeclampsia. increasing the risk of preeclampsia in this La model, the hipertensión fetal aumentaba el fraction is riesgo de actually lower. preeclampsia, And la the fracción fetal lo idea disminuía. is that the more fetal fraction La that idea there es que entre is, mayor I guess it's a combination of fracción fetal, the idea is that then if there's more apoptosis from the syncytial trophoblasts, pero la idea es que they are cuando esta está releasing aumentada, more hay una mayor fetal apoptosis del more of the placental sincitiotrofoblasto, DNA into circulation, por lo cual hay una mayor and cantidad de ADN placentario en la and so circulación in a materna. placenta that is in a diseased state Entonces, en with una placenta que está en un estado de enfermedad, oxidative damage, there's more apoptosis and que therefore more DNA tiene is getting daño spilled into oxidativo, the maternal habrá más circulation. apoptosis But on the other hand, y más en there are circulación. also Pero también, again, it's getting at that maternal cells are also being affected, and maternal cells will las have células more maternas también se apoptosis están viendo in afectadas inflammatory conditions. So por todo whether este it's the spiral arteries estado or inflamatorio. the maternal, the decidua in the uterus that is increasing the maternal side of the fetal of the cell-free Entonces puede haber DNA, un that's aumento going to also del lado materno play de into la, into the fetal fraction. cantidad de ADN celular libre debido al daño de esto. La última pregunta es, ¿qué tipo de estudio se puede hacer para validar estos biomarcadores en diferentes poblaciones étnicas y geográficas? First, it does need to be validated in different populations. Piensa que A debe lot de of ser these, validada en diferentes these are poblaciones. the initial publications, and so while they have Estas son looked at las publicaciones they iniciales. looked at their initial development cohort and then a validation cohort. Como habíamos visto, primero We veía can un see clearly desarrollo how con different una all of cohorte y these después su studies validación en work otra cohorte. when they're evaluated in different populations. And so repeating these studies in different locations is important. Repetir estos estudios en though, that, diferentes lugares es importante. I wonder a lot of times, I'm not part of the committees A veces pienso in bastante ACOG that writes these guidelines, so I don't have a seat at that en estas table. diferentes instituciones que escriben But estas when I guías. read the United States Preventive Task Force recommendations for Pero cuando screening, leí las recomendaciones one of the de las reasons why instituciones they did estadounidenses, recommend the FMF model is not recommended in the United States right now no is because recomendaban it does actualmente el require the modelo additional de la early Fundación Médica ultrasound, Fetal and en it does Estados Unidos, require for the uterine artery Doppler, and it requires these blood porque tests requiere that are algunas not variables como hardly el routinely done índice for people. Doppler de la arteria And so uterina. if it's adding additional Entonces, si está burden to the agregando healthcare system, componentes al I sistema de think that salud, the benefit was not yet seen to outweigh piensan the que el risk. beneficio aún no So era I visto en los think one of the pacientes para things lo que se that's está really agregando, important is por lo the cual es bastante aspects importante of the cell-free DNA that can be drawn from the non-invasive, from the determinar aneuploidy screening test that is already being done. qué Would información se be puede obtener better, ya de lo establecido en el but sistema de salud the que best está tratando de test utilizar sus estudios. characteristics Por ejemplo, en came Estados Unidos from con el later tamizaje del blood primer draws. trimestre para And so how aneuploidía. much more cost is going to be associated with Siempre se doing debe the pensar one en for qué más costo va a estar aneuploidy asociado con in diferentes intervenciones, 10 to 12 weeks and then coming back again at 12 to así como 16 intervenciones que son weeks. repetitivas, como antes de las 12 semanas y I think después de that's esta. where there's the science hat, there's the Aquí es science donde and what's the sort of hay ideal, diferentes but then there's sombreros, also ¿verdad? El the public sombrero health científico reality of the cost of medicine, the y number of qué es lo más visits for the importante patient, en la realidad, como el and costo de la medicina para how tus many different pacientes steps we're putting them through. y And qué so I tantos think pasos lo that estamos does haciendo play a pasar. role in how the different organizations Esto va a jugar un rol en drive cómo their diferentes decision organizaciones making and their recommendations. toman decisiones y hacen sus recomendaciones. Ya, esa sería la última Thank you very pregunta. much. Muchas gracias. And
and good job on the interpretation. That must have been a lot of hard work, and I bet you need a nap now. Bueno, muchas gracias, doctora. Ha sido una excelente conferencia con un gran nivel científico y ha respondido a nuestras preguntas, dejándonos también la inquietud de qué más viene en la investigación científica sobre el ADN libre, como este del que usted ha hablado de forma insistente, y cómo el papel de la metilación del ADN puede estar implicado también en el daño endotelial tan temprano en la preeclampsia.